se distingue. Vamos a ver aquí. Muy bien. Entonces, lo que es el programa de educación continua en salud, EduSalud, pues mi nombre es Sigrid Torres, soy la coordinadora académica de este programa y después le voy a hacer la proyección, no la pude hacer en este momento, pero vamos a dar inicio a este webinar y como les decía, primeramente en este espacio formativo está dirigido para profesionales interesados en el campo de la salud mental perinatal. El objetivo es analizar los principales factores de riesgo y protección, asimismo, ¿verdad? Cómo fortalecer competencias en la prevención, detección temprana y acompañamiento clínico durante el embarazo y el posparto. Se enfatiza la importancia de integrar la familia y a las redes de apoyo institucionales y comunitarias, favoreciendo un abordaje integral que responda a las necesidades emocionales y las relaciones de madres y su entorno. ¿Quién? Familia principalmente. Muy bien. ¿Qué van a aprender, estimados participantes, en este webinar? Pues se aprenderá a reconocer los principales trastornos perinatales, factores de riesgo y protección. Exploraremos herramientas para la detección temprana, el abordaje clínico y el apoyo psicosocial a madres y familiares. Como les decía, tengo el agrado de presentarles a la máster Paola Vargas, psicóloga perinatal, especialista en psicología perinatal y en reproducción asistida y duelo gestacional y perinatal. Asesora en lactancia materna del Instituto Europeo de Salud Mental Materna, maestrante en filosofía por la Universidad de San Carlos de Guatemala, docente universitario, tiene también experiencia en lo que es formación en psicoterapia avanzada en salud mental perinatal y trastornos del estado de ánimo perinatales. Postpartum Support International. Tiene diplomado en apego parenteral y desarrollo de la infancia, crianza respetuosa por la Fundación América por la Infancia. Esta es una pequeña información, ¿verdad? Pero también podemos mencionar que es miembro de la Red Latinoamericana de Salud Mental Perinatal, coordinadora en Honduras para Postpartum Support International, lo que les había mencionado, y facilitadora de proceso de aprendizaje y fortalecimiento del vínculo afectivo para padres. Entonces, en este momento vamos a proyectar su presentación y permítanme aquí. Buenas tardes, Máster Paola. No sé si ya va a dar inicio. Buenas tardes a todos. Gracias por confiar en el programa de EduSalud. Les animamos a todos los presentes que si están interesados en el curso, actualmente se está brindando un 10% de descuento para que ustedes puedan pues matricularse y aprovechar lo que es el curso. Esta es la segunda edición y créanme que van a quedar encantados. Ya la Máster Paola dio un primer curso y pues actualmente tenemos varios cupos disponibles para que ustedes pues puedan matricularse si así lo desean.
Master Paola, muchas gracias. Ya puede dar inicio y pues esperamos que este webinar sea de su agrado y que pues se interesen aún más en lo que es el curso de salud mental perinatal en su segunda edición. Buenas tardes. Buenas tardes, qué placer estar aquí. Gracias por la presentación. Gracias a todos los participantes y a todos los que están hoy en día en este webinar. Hoy vamos a hablar a grosso modo sobre los trastornos perinatales. Claramente vamos a hablar como con ciertas pinceladas porque es un mundo, el tema de la salud mental perinatal. Claramente es un tema reciente. Claramente desde los años 60, 70 se ha venido estudiando este tema. Sin embargo, no se le ha dado el realce en Honduras como se debería. Vamos a ver. No sé si yo puedo compartir la presentación para ir dándole siguiente. O para, no sé. Sí, Master, no hay cuidado. Sí, vamos a ver. Muy bien, sí. Perfecto. Si yo les voy dando y no les quito tiempo a ustedes. Me dicen si miran la presentación. ¿Se ve? Sí. Sí, Master, sí se ve. Sí, perfecto, gracias. Se ve Bueno, bien. gracias. Empezando con uno de los referentes, Daniel Stern. Una madre tiene que nacer psicológicamente al igual que su bebé nace de forma física. Lo que una madre da a luz en su mente no es un nuevo ser, miren esto importante, sino una nueva identidad. Y eso lo vemos muy profundo en el primer módulo del curso. Y el sentido de ser una mamá. ¿Por qué? Porque una nueva identidad, porque vemos que pasan una cantidad de cambios neurohormonales existenciales y en este caso hay una fragmentación en la identidad. No me reconozco quién está, ya no soy una simbiosis con otro ser, todos estos cambios que vienen y también uno de los términos que es reciente para en el caso de la salud es la matresencia. ¿Qué es la matresencia? Bueno, una segunda adolescencia, pero en la maternidad. ¿Qué vamos a hablar hoy? Aspectos antropológicos, sociales y psicológicos, disculpen aquí, de la salud mental perinatal, la etiología de los trastornos perinatales, los principales trastornos perinatales no vamos a poder valorarlos todos porque tenemos un módulo completo para hablar de cada uno de estos trastornos, los síntomas, los factores de riesgo y los factores preventivos. ¿Qué tipo de abordaje podríamos tener con estas mamás o estas familias? Ustedes lo pueden encontrar en internet, en PCI, en Postpartum. Hay recursos, hay encuentros que más adelante les voy a hablar sobre estos recursos que son gratuitos. Somos un grupo de especialistas en Latinoamérica que de manera voluntaria acompañamos a mamás y a familias. Hay encuentros, grupos de apoyo de mamás en duelo, madres que interrumpieron su embarazo, madres con bipolaridad, madres con psicosis, madres con niños con síndrome de Down. Bueno, de todo, de todo. Hay grupos de apoyo para todo. Estas son algunas estadísticas. Claramente en Honduras no tenemos una estadística de realmente cuántas mamás en Honduras padecen de trastornos perinatales. Estas estadísticas son de México, de Costa Rica, de España, de Argentina, de Perú, que en la red latinoamericana pues nos compartimos cierta información para saber si estamos iguales y cuáles son esos factores de riesgo de estos países y el de nosotros. El baby blues afecta al 60-80% de las madres primerizas. Esto quiere decir que casi todas las mamás que estamos hoy en día hemos sufrido un baby blues. El 50% de las mujeres sufren depresión desde el embarazo.
hasta 1 de 5 a 7 mujeres presentan un problema de salud mental durante el embarazo y el primer año después del parto. En la bibliografía o en las referencias que yo les coloco aquí, nos damos cuenta que no es el primer año, son 6 años después del parto. Una madre puede estar vulnerable a cualquier trastorno perinatal. 1 de cada 3 mujeres experimentan trauma durante el parto. Esto también, 1 de cada 3 experimentan sintomatología de estrés traumático. Prevalencia de ansiedad prenatal, el 15%, y de ansiedad posparto del 8 al 20%. Claramente, uno de los más comunes o de los que más escuchamos en las redes sociales es depresión perinatal. Sin embargo, hay otros trastornos y la ansiedad es uno de los que más tenemos en Honduras. 1 de cada 10 papás experimenta depresión o ansiedad después del nacimiento de un bebé. Y claramente cuando la madre sufre depresión o cualquier otro trastorno, en este caso el papá tiene doblemente impacto. Del 0.89 al 2.6 de cada 1000 mujeres sufren psicosis perinatal. En Honduras, como en México, son de los países que sí tenemos una estadística alta de psicosis perinatal, sin embargo no se habla y no se toca. Lo único que vemos son portadas amarillistas de que está aquí, está allá, porque para eso somos, bueno, las críticas, ¿verdad? Pero no sabemos la historia, ojo, y no es justificable. Yo en ningún momento justifico una muerte, sin embargo, hay que profundizar en realmente qué le está pasando a esta mamá. Más del 75% de mujeres no son diagnosticadas, no reciben ni el apoyo ni el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque solo un psicólogo perinatal que está especializado sabe cómo darle el tratamiento adecuado a esta mamá, que no es igual otros trastornos como los trastornos perinatales. Es diferente el contexto, es diferente el trato, el enfoque, el abordaje es totalmente diferente. No recibir el tratamiento adecuado obviamente va a tener consecuencias colaterales, la madre, la diada, la familia, la sociedad en general. ¿Por qué debemos preocuparnos por los trastornos prenatales o perinatales? Es que la pregunta, como dicen, deberíamos, creo que por sentido común deberíamos de preocuparnos porque en nuestro país es uno de los países en Latinoamérica en donde no hay recursos, donde no hay lugares en donde las madres pueden recibir este tipo de ayuda. Eso complica la situación de los trastornos perinatales en Honduras. La depresión son la complicación médica número 1 relacionada con la maternidad. La enfermedad es detectable. La mayoría de estos trastornos perinatales son detectables si observamos a las mamás, obviamente. Oportunidad de ayudar a mujeres con enfermedades previas, porque suele pasar que en consulta llegan madres con sintomatologías previas y en este caso reafirmamos ese diagnóstico. Mamás con TDAH, mamás con autismo, mamás con bipolaridad, mamás con ansiedad o con una distimia. Y claramente en la gestación o el posparto florecen o se intensifican este tipo de sintomatologías. Más del 80% de las muertes relacionadas con embarazos son prevenibles en el tema del suicidio. Las condiciones de salud mental perinatal no tratadas son costosas y acarrean traumas intergeneracionales. ¿Verdad? Que nosotros somos una generación en rehabilitación en el tema de las emociones, en el tema de la terapia, pero igual, necesitamos más especialistas, necesitamos que más profesionales tengan en consideración los trastornos perinatales, porque todas las mujeres somos propensas a un trastorno perinatal. Riesgos de una salud mental no tratada, problemas en la relación. Sí, ya sabemos que el tener hijos puede fragmentar o friccionar ahí el tema de las relaciones. Bueno, imagínense con una depresión o una psicosis. Exacerbación de condiciones médicas, que van mucho al pediatra o van mucho al ginecólogo o no van, que es la tocofobia. Este miedo irracional a ir al ginecólogo, no le gusta que las revisen, tienen vaginismo, más que todo cuando hay un trauma en el parto, separación y divorcio, que es lo que
en terapia siempre buscamos prevenir la separación o un divorcio, siempre y cuando no haya otro tipo de daños. Pérdida de recursos interpersonales y de financieros, discapacidad, desempleo, la negligencia y abuso infantil. Una mamá con trastornos perinatales no puede leer, no es que no quiere, es que no puede leer las necesidades de su bebé. Entonces son mamás que ustedes la miran con su bebé o está lactando y ella está así. Entonces, ¿cuál es la relación que está teniendo esa diada? Claramente hay una fragmentación. Madres que no tienen tolerancia, madres que pierden la paciencia bastante rápido o agarran el bebé, ¿verdad? Y lo sacuden, pero es claramente que están secuestradas totalmente por esa sintomatología. El bebé puede tener retrasos en el desarrollo, problemas en comportamiento, que eso lo vemos en el desarrollo intrauterino psíquico, con Tomás Berni, en donde se habla de todas las complicaciones o los teratogenos eh, que son los trastornos perinatales en un bebé. Problemas de comportamiento, TDA, TDAH, autismo, complicaciones de ingesta también, y tiene que ver con el estado emocional de la madre. Consumo de tabaco, alcohol, drogas y, ¿verdad?, infanticidio, homicidio o suicidio. Este es un estudio de la salud mental en el periodo perinatal. Claramente aquí utilizan este instrumento, que es la escala de Edimburgo, que se las recomiendo. Es una de las escalas que hay una cantidad de traducciones. En el hospital escuela me comentaron que lo utilizaban y es una herramienta, un tamizaje, ¿no?, para ver si esta mamá tiene algún tipo de sospecha de depresión perinatal, y si esta madre tiene 8 a 9, el puntaje, hay que derivarla al psicólogo. Y este estudio fue de 158 mamás que completaron el cuestionario. En este caso fue la de Edimburgo y otra de ansiedad perinatal, que también en uno de los módulos utilizamos y aprendemos todos estos tamizajes que les pueden utilizar. Claramente hay otro tipo de evaluaciones que solamente los psicólogos perinatales utilizamos, pero son tamizajes que cualquier profesional puede utilizar. Durante el periodo perinatal se identificó una prevalencia entre el 41.3 y el 44.3 de sintomatología ansiosa elevada y el 13.9 al 20.9 para los síntomas elevados de depresión. Se destaca la relevancia del apoyo percibido, el nivel educacional materno y el antecedente, mire, el antecedente del aborto espontáneo. Porque una madre que tiene antecedentes de pérdidas es un factor de riesgo sí o sí en una madre para sufrir una depresión perinatal o en este caso cualquier otro trastorno perinatal. Entonces, para la salud mental de la mujer durante la transición a la maternidad también. Todos esos duelos que transita la mamá también son parte de los factores de riesgo en los trastornos perinatales. Para adentrarnos en los aspectos antropológicos, sociales y psicológicos, miren esta foto. A mí me fotografías sobre la manera en cómo maternar. Miren Perú 1950, el porteo, aquí nadie le decía a la mamá si sí, si no, si es malo o no es malo, si está de moda o no está de moda. El tema de la lactancia, que esta semana se celebra la lactancia en la comunidad negra, y la maternidad con mujeres, con niños con discapacidad, que también lo tenemos en un módulo. Cómo afecta la salud mental de las madres cuando estas madres tienen hijos con alguna discapacidad. El puerperio o el periodo perinatal, ya sabemos que esta transición conlleva una cantidad de cambios a nivel emocional, social, fisiológico, más que una proeza física, todos los cambios, y claramente constituye un periodo de mayor riesgo. Bueno, está la infancia, la adolescencia, que la adolescencia de los periodos con mayor riesgo para los trastornos perinatales, bueno, ya no, en este momento ya no es la adolescencia, es el caso de la etapa perinatal. Ahí es donde hay un periodo de mayor riesgo para el desarrollo de problemas de salud mental en la mujer y obviamente del bebé.
Desde la perspectiva biológica, la gestación y el posparto exponen a la madre a una serie de cambios hormonales y cerebrales que pueden aumentar la sensibilidad de los sistemas de procesamiento emocional de la mujer. Por ejemplo, durante la gestación se ha identificado una alteración en la activación, perdón, del córtex prefrontal asociado a mayor sensibilidad a estímulos que pueden generar esta preocupación o amenazantes por parte de las mamás. Por eso están siempre en estado de alerta, tanto en la gestación como en el posparto, y persecución. En muchas mamás, malo le va a pasar a mi hijo. Primero es algo me va a pasar a mí y después algo malo le va a pasar a mi hijo. Y no digamos si tiene antecedentes en un estrés postraumático o ansiedad, fobia de impulsión, esta madre muy probablemente se va a quedar estancada por un buen tiempo el que algo malo le va a pasar a mi bebé. Por eso tanta llamada al pediatra, el estar siempre en emergencia, ¿por qué? Y también otro factor es si perdió anteriormente un hijo. Entonces es una mamá que sí vamos a ver que va a generar una cierta ansiedad. Si bien estos cambios pueden dar cuenta de una adaptación evolutiva para preparar a las mujeres para las demandas de protección asociadas a la maternidad, aumentando su sensibilidad emocional general y su vigilancia hacia las señales emocionales de amenaza y agresión. Claramente, la mamá está en modo mamífero. Esa mamá quiere cuidar a su cría y siempre está en ese estado de alerta para cualquier cosa que le pase a su bebé. Por eso es que vemos ciertos cuadros de ansiedad. Esta autora, Meredith Smell, este libro también se los recomiendo, está en la bibliografía del curso, Nuestros hijos y nosotros. Ella estudia todas las diferencias culturales que existen en las maneras de criar y de maternar en estos lugares. Esta autora se fue al Amazonas, igual que Judith, que es la autora que viene en la siguiente diapositiva. Entonces se sumergen en estas tribus, en este caso esta es la tribu Hagalari, donde la relación madre y bebé es considerada sagrada y nunca se deja el bebé solos. En Paraguay estas madres no se separan y en muchas ocasiones estas madres o medio inclinadas para proteger a sus hijos de cualquier posible peligro. Y respetan mucho a estas mamás primíperas. Por eso la mayoría de las mujeres en estas comunidades o en estas tribus dejan a sus familias y van a cuidar a esa madre primípera por todos estos cambios y todos estos miedos que pueden surgir. A estas mamás nadie les dice cómo maternar, cómo portear, que cuántas horas deben de dormir los niños, que a cada cuánto tienen que amamantar a los bebés. No, miren, este es Jean, del concepto, acuñó el concepto de continuum. Miren, ella es, miren, con esta mamá porteando, el papá observando a esta mamá, cómo cría, y esto lo hablan mucho algunos griegos, que también lo hablamos en la historia de la salud mental perinatal o de la psicología perinatal, muchos filósofos, muchos psicólogos en muchas comunidades iban a observar cómo se maternaba. Entonces, por eso es tan importante esos aspectos antropológicos, porque nosotros no estamos maternando como estas mamás. Entonces, no hay ruido visual, no hay una sobreestimulación, no hay una sobreinformación de qué hacer o qué no hacer. Entonces, eso también está perjudicando a mamás en donde no saben qué hacer con ese bebé. Tienen demasiado ruido, que sí tenés que esto, tenés que el otro. Hay mucho mito. Hoy en día claramente hay una cantidad de información que a muchas mamás han salvado, pero a muchas mamás han destruido. La investigación de esta autora, guiada más por su curiosidad que por un espíritu investigador, marchó a las Amazonas para convivir con la tribu de los Yeguana. Ahí lo primero que llamó su atención era la manera de relacionarse que tenían los niños entre ellos, casi siempre muy pacífica y ausente de violencia, que es lo que nos vemos hoy en día. Cuando su mirada se viró hacia las madres, observó que éstas protegían, sostenían y acompañaban a sus bebés como si fuera una continuidad de ellas. Eso es lo que habla Donald Winnicott de una simbiosis total.
una continuidad de ellas mismas y lo hacían la mayor parte del tiempo. No había separación de sus crías, que hoy en día sí. Imagínense a los 40 días una mamá ir al trabajo o a los 3 meses esa mamá dejar a su bebé que se está medio adaptando a esta nueva vida, adaptándose a la lactancia materna, una mamá que también, hay mamás, hay que decirlo, que salen corriendo de su casa porque el trabajo les va a ayudar. Claramente, hay que verlo desde ambas perspectivas. Bueno, este libro, el concepto de continuum, es para alcanzar un óptimo desarrollo físico, mental y emocional de los seres humanos, en este caso especialmente los bebés. Jan habla también de la teoría del apego de John Bowlby, Mary Ainsworth, Donald Winnicott, que habla de esa simbiosis biológica. Necesitamos vivir las experiencias adaptativas que han sido básicas para nuestra especie a lo largo del proceso de nuestra evolución. Y lo que más me llamó la atención de este libro fueron cómo respetaban las experiencias necesarias tanto de la mamá y del bebé. Contacto físico permanente con la madre. Aquí nadie le dice, es que lo vas a malcriar, es que lo estás chineando, es que lo estás mal acostumbrando, es que vas a ser un niño con enfermedades mentales. No hay evidencia, no hay ni un tan solo estudio con evidencia, porque puede haber de todo, hoy en día hay de todo, pero con fundamentación lógica de que efectivamente hay un daño psicológico cuando un bebé tiene un contacto físico permanente saludable, saludable con su mamá, su papá o con cualquier cuidador. Dormir en la cama de los padres, el colecho, en permanente contacto físico hasta que el bebé decida lo contrario por sí mismo, lo que ocurre alrededor de los 2 años. A los 2 años, ese concepto de continuo, claro, ¿verdad? Se fragmenta y el niño se da cuenta que es uno solo. Por eso los niños escuchamos estos maravillosos 2 años, yo solo, yo puedo, porque ahí es donde se termina el puerperio emocional de la madre. Lactancia materna a demanda, nada de horas, nada de que 3 horas aquí, 3 horas allá. El foro que estuvo el doctor Carlos González en el hospital materno, de una manera muy clara y concisa, ahí lo abordaba, que lactancia materna a demanda, que vino un especialista alemán y claramente las mamás asustadas le comentaron que le puedo dar cada cuánto tiempo, ¿verdad? Y ahí fue que se fue perpetuando este mito y hoy en día todavía sigue el mito de que a los bebés hay que amamantarlos 3 horas. Claramente cuando son recién nacidos sí debe de haber tomas bastante recurrentes porque obviamente este bebé necesita de la lactancia. Permanecer constantemente en brazos o pegado al cuerpo de otra persona hasta que el bebé comience a arrastrarse o gatear por sí mismo, lo que sucede en torno a los 6 o 8 meses. Disponer de cuidadores que atiendan las necesidades del bebé, movimiento, llanto, sin, esto es importante, sin emitir juicios ni invalidarlas. Ni en las Amazonas, ni en Paraguay, no habían este tipo de comentarios, que eso es lo que destruye en muchas situaciones a las madres. Consejos no solicitados, juicios, en donde más que todo no son hechos, son interpretaciones. Es que como a mí me pasó, entonces a vos te va a pasar, y no es así. Hay que respetar mucho la maternidad de las madres y sobre todo la lactancia materna. Es importante tener en cuenta que el bebé no debe ser el centro de atención permanente, aunque sí debe sentir que sus necesidades sean satisfechas. Aquí pone un ojo también en la madre. ¿Cómo está la madre? ¿Quién apoya a la madre? ¿Con quién pasa la madre? Ya dice Ivonne Olza, una psiquiatra perinatal, mi maestra en el Instituto Europeo, en donde ella decía que era un peligro, una amenaza que una madre esté 8 horas sola en su apartamento. Y eso lo habla en el contexto de España. Y yo reflexionaba cuántas horas pasan las mujeres hondureñas. Las madres que tienen que salir a trabajar, las madres que no tienen trabajo, que están en una situación precaria. Estas mamás, ¿verdad? ¿Tendrán sus necesidades satisfechas? Lo dudo. Hacer sentir al bebé y potenciar sus expectativas basadas en que es un ser innatamente social y cooperativo. Miren aquí también
como el constructivismo de poner al niño en el foco, pero aquí también a la diada y al papá. Creo que esa triada hay que ponerlo en el centro, en el ecosistema. Al tiempo para fomentar su fuerte instinto de autoconservación, igualmente es básico que el bebé sienta que es bienvenido y tenido en cuenta, más que todo en los 2 años. Ya aquí hablamos de algo sumamente importante, ya aquí en aspectos psicológicos, con el tema de la transparencia psíquica. Esto se da a los 2, 6 meses de gestación, igual a los 2 meses y 6 meses de posparto. En este caso sabemos todos que aquí hay un consciente y un inconsciente. No siempre vamos a acceder a esta información del inconsciente. Solamente si vamos a terapia o hay un estrés postraumático, si hay un trauma, ahí sí accedemos de una manera a veces ambigua de esa información del inconsciente. ¿Qué pasa en el periodo perinatal? Bueno, la transparencia psíquica baja, como dicen, esa barrera y empezamos a tener acceso a traumas no resueltos, heridas, situaciones no elaboradas, no trabajadas y la relación con mi mamá. Si yo vengo de una mamá con características narcisistas, eso es un factor de riesgo para los trastornos perinatales. Si yo vengo, el papá, si yo vengo de un papá narcisista, de un papá troyano, un papá complejo, autoritativo, en donde yo no he sanado y no he trabajado mis situaciones infantiles, o ahora veo mucho en las redes sociales mi niño interior, bueno, aquí van a florecer tema complicado, pero también vemos que hay mamás que habían dejado la pintura, la fotografía, esos gustos, esas necesidades, esos intereses también vuelven a surgir, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado en todo este periodo, porque puede generar trastornos perinatales por todo ese florecimiento de estas heridas que no han sido resueltas. Entonces, la transparencia se caracteriza por una creciente sensibilidad emocional y una necesidad de revisar y comprender los vínculos primarios para poderse vincularse afectivamente con el recién nacido. Y el gran miedo que tienen la mayoría de mamás, yo no quiero ser mi mamá, yo no quiero heredarle a mi hijo mis traumas, yo no quiero esto, yo no quiero el otro, eso es un gran miedo. Y hay muchas mujeres que eso las limita a tomar la decisión de ser mamás, el no querer ser generacional. Y en la gestación y el posparto sale. Proceso caracterizado por resurgir de los recuerdos del pasado que afloran del inconsciente a la conciencia conlleva una reactivación de procesos psicológicos internos no resueltos. Entonces, esto es otro factor de riesgo. Por eso todas las mujeres tenemos riesgo a cualquier sintomatología o alteración emocional por este tema de la transparencia psíquica. ¿Y por qué se da? Claramente por la cantidad de cambios neurohormonales que tenemos. La bajada de la materia gris, el tema del volumen, la estructura cerebral cambia, hay unas partes que entran en stand-by, hay otras que se activan. Entonces, claramente todos estos cambios lo generamos todas las mamás, pero otras hasta suben su CI, porque sí hemos visto que le hemos realizado eh, estas pruebas del CI a las mamás antes, durante y después. Y sí vemos en algunas mamás que sube el CI, por eso esa cantidad de cambios neurohormonales y la neuroplasticidad tremenda que pasa en ese momento. Sin embargo, madres que vienen con fragmentaciones, heridas, situaciones de abuso que han quedado suprimido, pues aquí viene una situación compleja. La matrescencia, como les hablaba anteriormente, esta segunda adolescencia, que es de Dana Rafael, una antropóloga, hace poco murió, más de 90 años, si no me equivoco. Ella es una referente en lactancia materna y también acuñó el término dula. Claramente aquí hay un debate porque dula para el tema del significado viene de esclava, pero ella lo interpretó de otra manera y es muy bonito los libros de Dana Rafael, que también la vemos a ella como un referente en la salud mental perinatal. Ella, de manera empírica, se da cuenta de ciertos cambios
que transitan ciertas mamás. Claramente hoy tenemos a Susana Carmona con su libro Neuromaternal, que ella es una referente. Bueno, ella fue de las primeras neurocientíficas en valorar todos los cambios neurohormonales ya con una resonancia. Y efectivamente ella reafirma de que sí, el cerebro de una chica adolescente tiene ciertos cambios, modificaciones, la poda sinóptica. Bueno, en la maternidad también pasa eso. Y estos cambios duran hasta 6 años. Todavía son estudios que no han salido, porque es una mamá que tienen que fue preconcepción, concepción, parto, y ahorita está la mamá creo que tiene como 2 años o 3 años y van a esperar a 6 años a ver si el cerebro continúa, se quedó como en la gestación o hubo ciertos cambios. Les recomiendo este libro y les recomiendo todos los estudios de neuromaternal, que es de España. Ellos son referentes, ellos fueron los primeros investigadores en el 2017 y eso fue un boom. Hubo una serie, ahorita se me escapa el nombre, de Big Bang, no me acuerdo, algo así, donde hacen referencia a este estudio. El embarazo, perdón, provoca cambios duraderos en la estructura del cerebro humano, claramente. La transición paterna implica adaptaciones neuroanatómicas, no es igual que la mujer. El padre depende mucho del vínculo que tiene con su hijo para tener estas adaptaciones. Si este hombre no tiene vínculo y no activa el sistema vincular, este papá, perdón, no tiene ningún cambio. Y eso suele pasar también cuando hay madres que el vientre es otra investigación que también realizaron en neuromaternal, qué pasaba en el cerebro de estas chicas que alquilaban su vientre, ¿verdad? Para ver si realmente eran madres que se desvinculaban con los niños o realmente había complicaciones. Y efectivamente hay complicaciones con estas chicas de vientre en alquiler. El embarazo y la adolescencia conllevan adaptaciones neuroanatómicas similares, un análisis comparativo de los cambios morfométricos cerebrales, que eso lo profundizamos más en el módulo de la psicología del embarazo, pero aquí se los coloco como referencia para que ustedes lo lean. Avanzando en la neurociencia del embarazo humano, también hay un estudio de qué pasa en el cerebro cuando parimos. Ahí hay una foto donde la mamá está pariendo y le tienen la resonancia para ver realmente qué pasa cuando hay una violencia ginecobstétrica y cuando hay un parto respetado. La neuroplasticidad de la mujer durante la gestación, parto y posparto, esto hace referencia a la matresencia y la transición de la maternidad, todos estos cambios hormonales del cerebro y por ende del comportamiento, porque sí hay cambios en el comportamiento. Vamos a hablar ahora de los trastornos perinatales, cuáles son sus síntomas, factores de riesgo. Claramente esto se va a ir profundizando en los módulos. Hay muchísima información, referencia, la, la Facultad de Enfermería de México, de Argentina, de Perú, de Chile, nos llevan años luz a los psicólogos. Es increíble la manera en cómo estudian los de enfermería. Salud mental perinatal, todos los trastornos perinatales y el duelo, es increíble cómo se está estudiando, pero en el tema de la carrera de enfermería. Neurobiología de la enfermedad mental periparto, claramente todos estos estudios de la neurobiología avalan a todos estos cambios que les coloco anteriormente. Todos estos cambios neuronales, el tema de el aumento de los receptores de la serotonina, la bajada de la progesterona, de los estrógenos, la reducción de oxitocina, los cambios a nivel de la amígdala. Obviamente en la amígdala hay un creo que se los coloqué, pero en otra presentación, donde igual de neuromaternal hacen un video de la resonancia en cómo la amígdala crece en la gestación. Y claramente si la amígdala crece, van a haber ciertas alteraciones. Entonces, la transición a la paternidad es por sí sola un momento de notable plasticidad neuronal, por lo que no sorprende que las investigaciones actuales demuestren que la enfermedad mental materna presenta perfiles neuronales únicos. Además, los sistemas neuronales afectados por la enfermedad mental periparto se superponen e interactúan con los sistemas involucrados en las conductas de cuidado materno, más que todo en la glándula pituitaria, en donde esa es la única zona que está, como dicen, perfecta.
la sensibilidad materna, la empatía, las neuronas espejo, para proteger al bebé, a sobrevivir tanto la madre, la mamífera y la cría, pero claramente hay muchas madres que esto les puede causar daños colaterales, por lo que interacciones madre-hijo son muy susceptibles a estas alteraciones. Aquí hay otro estudio, neurobiología de la enfermedad mental materna, la neurobiología de la ansiedad y la depresión postparto, y más que todo, todos estos estudios hablan de todos estos cambios en estas áreas, como el hipotálamo, la amígdala, claramente para el tema de la regulación de la conducta maternal, pero claramente una madre que tiene antecedentes personales o familiares, o tiene problemas con hipotiroidismo, madres con resistencia a la insulina, son madres que tienen probabilidades a tener trastornos perinatales. Los autores destacan que los ejes neuroendocrinos son fundamentales en este proceso. Durante el embarazo, los niveles hormonales aumentan de forma exponencial debido a la placenta y caen abruptamente tras el parto, lo que puede detonar síntomas depresivos o ansiosos. Claro, por eso es que vemos baby blues, en el puerperio intermedio, vemos mamás que en las primeras 2 semanas vemos estos cambios emocionales, pero ahí la dejamos. Ay, no es normal, porque, ay, esto pasó, ay, porque es esperable por las hormonas. Pero ¿qué pasa? Que el 25% de estas madres que no son tratadas y no tienen ningún tipo de acompañamiento, evoluciona a una depresión postparto. Y una depresión postparto a un estrés o una ansiedad, o en este caso hasta una psicosis. Entonces, asimismo se señala que el eje tiroideo podría contribuir a la depresión perinatal, aunque principalmente en casos asociados en disfunción tiroidea. ¿Cuáles son algunos trastornos perinatales? Estos son los más frecuentes aquí en Honduras. El baby blues, la depresión perinatal, la ansiedad perinatal, el estrés postraumático, que más que todo el estrés postraumático viene del parto, o violencia gineco-obstétrica, obsesivo compulsivo y psicosis perinatal. Esto creo que es importantísimo valorar. ¿Cuándo es el embarazo y cuándo es depresión? Es bien importante no normalizar, o en este caso, diagnosticar a las mamás, usted tiene depresión, usted tiene depresión, usted tiene depresión. Todo es depresión hoy en día, y no. Adolescencia, puede ser ansiedad, puede ser infinidad de cosas. Pero también hay que diferenciar entre una gestación, y aquí les doy este cuadro, de qué es lo común o lo esperable en la gestación: estado de ánimo lábil, lloroso, todos los cambios hormonales, la autoestima no cambia, a diferencia de la depresión. El sueño, sí hay alteraciones en el sueño por el tema de la vejiga o la acidez estomacal. Sin ideación, aquí no hay ningún pensamiento suicida. La energía puede cansarse, pero se repara. El placer también está intacto, hay una alegría, sí hay una anticipación, hay una preocupación esperable, y el apetito aumenta o es normal. Cuando vemos una depresión, sí hay una alteración en el estado de ánimo, y vemos que cuando ahorita son 6:45, 5, 6, vemos como la mamá de picada. Esa variación en el día. En el día la mamá está funcional y hola, ¿qué tal? Y a las 5 o 6 y le tienen mucho miedo a la noche, porque saben que el tema del desvelo, en la noche hay más pensamientos intrusivos, el tema de la falta de apetito, la agitación, hiperventilan, hay irritabilidad, hay baja autoestima, hay pensamientos, o ya en este caso planes suicidas, tanto para ellas y el tema planes para los bebés. La energía no se repara, hay bastante fatiga y desregulación del apetito, atracón, ¿verdad? O no tienen apetito o hay un atracón. La etiología, bueno, las variables, el tema biológico ya lo hablamos, ¿verdad? Asociados al aumento de receptores de serotonina,
cambios a niveles hormonales relacionados con el embarazo, más que todo cuando sale la placenta, ese cambio fluctuante de las hormonas, cambio a nivel de la amígdala, del hipocampo, reducción de la oxitocina, y ahí va a depender mucho de también cómo fue el parto de esa mamá, ¿no? Porque tenemos oxitocina y prolactina, pero si esa mamá está en un trauma, ahí vamos a ver cómo esa mamá no quiere amamantar a ese bebé, no quiere que le acerque ese bebé, y hay que tener mucho cuidado con las palabras que decimos en ese momento. Una madre embarazada o en el parto o en el posparto, vamos a decirlo en todo el periodo perinatal, si ustedes le dan un comentario, si ustedes dan un comentario, esa mamá toda su vida lo va a recordar. Por eso es que después no toleran a la suegra, no toleran al esposo, no toleran a la hermana, porque nosotros somos muy buenos para la crítica o el juicio. Es que no lo estás haciendo bien, es que las mujeres, ay, tuviste cesárea, entonces no sos mujer. Ay, con esos pechos, esos pezones, no lo vas a poder amamantar. Y eso queda de por vida. Hay una transparencia psíquica en ese momento que cualquier cosa puede afectar de una manera que ustedes no se pueden imaginar en la psique de esa mamá. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. En el tema psicológico, es que esta mamá tenga antecedentes, los nuevos roles, estas expectativas o una maternidad idealizada, yo quiero un parto vaginal, yo quiero la lactancia, va a depender mucho de la adaptación, de la resiliencia, también de los mecanismos de defensa que tienen esta mamá, las capacidades, si hay una autoeficacia, el tema de la autoestima también influye, el temor, si hay miedos, la comunidad, el apoyo, si tiene o no tiene apoyo, por eso el tema social, la falta de red de apoyo. Nosotros con una asesora en lactancia también, Claudia, tenemos un grupo de apoyo de, creo que son 200 mamás, y la mayoría no tenían apoyo. O sea, las mamás de ese grupo de apoyo han sido sus amigas, su refugio, su ginecólogo, su pediatra, su psicólogo, su nutricionista, la enfermera que lo ayudó, forma parte de su red de apoyo, porque realmente las madres de hoy en día no tienen esa red. Las madres que no tienen a su mamá o tienen una mamá pero es ausente, la falta de recursos externos, no tenemos unidades de madre e hijo. Si una madre tiene una psicosis perinatal, ¿cuál es el abordaje que le vamos a hacer a esa mamá y ese bebé? Porque ahí también estamos hablando del vínculo de madre y bebé. No hay unidades aquí en Honduras. En la clínica, la unidad clínica en España, donde uno va a hacer una práctica, es increíble cómo las mamás que tienen sintomatologías severas están en una unidad donde las mamás están en observación, pero los papás llevan a los niños y los psicólogos y los terapeutas estamos ahí para que poco a poco esa mamá se vaya vinculando con el niño, ¿verdad? Porque sí es importante conocer que una madre que no tiene el acompañamiento idóneo puede ser una mamá que puede poner en peligro la vida de su hijo, ¿no? Y en Honduras nos damos cuenta del tema de la negligencia, del maltrato, porque son mamás que no fueron abordadas de la mejor manera. La depresión, como lo decía anteriormente, es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga que genera morbilidad. Aquí hay otro estudio, enfermedad mental perinatal, la definición, la descripción y la etiología. ¿Cuáles son estas etiologías que le hablaba? El tema psicológico, lo biológico, lo social, lo social también. Y miren esto importante que lo hablamos en el primer módulo, en el tema de la historia, y las enfermedades mentales perinatales se reconocen desde la época de Hipócrates y se han abordado a lo largo de los siglos. En el siglo XIX, el interés médico por estas enfermedades se aceleró. Claramente se le conocía como bilis negra por toda la correlación que había con esta enfermedad, de todo el malestar emocional o sintomatológico que tenían estas mamás. Y después viene Marcé, de la Sociedad Marcé, que fue uno de los primeros
ginecólogos en abordar las enfermedades mentales perinatales, pero en este caso tuvieron un tiempo en donde se quedó en stand-by y después de cierto tiempo se publicó más de 150 estudios de casos de mujeres que padecían diversas formas de enfermedades mentales perinatales. En este caso había una cura la cura de reposo, que eso lo profundizamos en el módulo 1, el trato que le hacían a estas mamás y cómo dañaban aún más el estado emocional de estas mamás, que creían que estaba endemoniada, que había sido algún tipo de brujería, se les quitaba a sus hijos, estaban solas, y el típico de como, si no tiene nadie quien la ayuda, pues va a tener que aprender con reposo y sin hacer nada, cómo sensibilizar esos pensamientos. Sin embargo, hay una filósofa que escribió su propio testimonio de lo cruel que fue para ella el estar encerrada sin su bebé, sin ninguna información y ella con sus propios pensamientos, imagínense. Los factores de riesgo, todo antecedente psiquiátrico, esto tiene que ver antecedente de una depresión, de un embarazo anterior o una depresión en la madre. Si mi mamá tuvo depresión en mi gestación o en el posparto, es un factor de riesgo. Historia personal, en este caso una depresión, ansiedad, o en este caso si es una persona que no puede manejar el tema del estrés o está intoxicada de cortisol, el 70 al 90% recaen estas madres sí, en este caso suspenden el tratamiento. Del 26 al 33% recaen con tratamiento, en este caso si hay historias familiares, abuela, o tatarabuela, si hay algún tipo de consumo de alguna droga, de alcohol o cualquier tipo de droga. Antecedentes obstétricos, primípera, si esta mamá es primeriza, es un factor de riesgo, tratamiento de fertilidad o reproducción asistida, complicaciones obstétricas o violencia ginecobstétrica, el parto prematuro, que un bebé estuvo un cierto tiempo en la UCI, si esta mamá tuvo síndrome premenstrual o tiene un antecedente de aborto y violencia, ¿verdad? Cualquier tipo de violencia, tal vez no en el embarazo, pero antes. Antecedentes psicosociales, disfunción familiar, más que todo en las chicas, las adolescentes, tienen una cantidad de factores de riesgo para los trastornos perinatales, más que todo en la depresión perinatal. Imagínense, es una madre que por la matrescencia, por todos estos cambios que son esperados en la adolescencia y en la maternidad. Imagínense, es un cataclismo emocional para estas chicas. Escasa red de apoyo, antecedentes de trauma psicológico, embarazo no deseado. Cuando una mamá no desea a su bebé o cuando viene un diagnóstico con algún problema, con alguna trisomía o problema congénito o con síndrome de Down, también es un factor de riesgo, violencia doméstica, bajo nivel educativo, la zona rural y el tema de un embarazo adolescente. Y relacionados con el bebé o el posparto, las dificultades con la lactancia materna. Todos los trastornos perinatales, el impacto que tiene es en la lactancia materna. Y muchas madres llegan a consulta por problemas de lactancia materna y vemos estudios de caso en cada uno de los módulos y hay un caso particular que era una enfermera que ya estaba en la unidad de salud mental perinatal y en este caso había perdido 4 bebés y en este caso sale embarazada, tiene dificultades en la lactancia materna, va a consulta, pero no eran dificultades de la lactancia materna, era una depresión posparto desde el momento que esa madre perdió su primer hijo. Imagínense, cuatro pérdidas, sale embarazada, claramente su cuerpo necesitaba drenar y en este caso pues decidió tirarse al tren, ¿verdad? Y hay muchísimos estudios de caso que yo les coloco que uno los ve al principio como no, es un problema de lactancia, no es un problema de esto, no es un problema, pero no nos damos cuenta que en 2 semanas o en un mes eso puede cambiar. Por eso una mamá que tiene 2 meses, 2
semanas consecutivas con el mismo síntoma, hay que remitirla o derivarla al psiquiatra o al psicólogo perinatal. Recién nacido en la UCI, obviamente, o cuando son gemelos y uno muere o mueren ambos, recién nacido con algún tipo de complicaciones y en este caso vemos bebés que son altamente demandantes, bastante agitados. Claramente, imagínense un bebé que viene de su vida intrauterina con bastante estrés, eh, con tristeza, esa es la única información que tiene ese bebé. Entonces hay que tener mucho cuidado con el desarrollo intrauterino. El baby blues o la tristeza perinatal, esta es una tristeza, es bastante esperable, pero ya les decía el 50 y del 50 al 80% de las madres lo sufren. Hay una serie de síntomas afectivos de leve intensidad, altamente prevalentes en la etapa de puerperio. Predomina la felicidad, esto es diferente a la depresión. En la depresión no predomina la felicidad, solamente que si hay una depresión funcional. La autoestima permanece sin ningún tipo de cambios, modificaciones, no tiene relación con el estrés o antecedentes psiquiátricos previos. Se considera que el 15 y el 85% de las mujeres en los 10 primeros días posparto pueden padecer síntomas compatibles con esta sintomatología con una duración de 6 a 10 días. ¿Qué pasa si esta mamá en estas semanas, en las primeras 2 semanas no tienen acompañamiento? Evoluciona a una depresión postparto, ¿no? Si esta mamá tiene todos estos síntomas anteriores por 2 semanas, ahí ya no es un baby blues, ahí no es solamente la gestación o los cambios neurohormonales de esa mamá, es una depresión postparto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un baby blues? Irritabilidad, llanto, ansiedad, cambios de estado de ánimo, sí hay, en este caso, algún tipo de alteraciones en el sueño y frustración. Más que todo porque yo quiero, hay expectativas, que yo quiero que mi embarazo sea así, que yo quiero que la culpa también, que no la coloqué ahí, la culpa de por qué me embaracé en este momento, porque no me estoy sintiendo como yo quería, el embarazo está, cuando hay embarazos complicados, mamás que tienen que estar en reposo, también es un factor de riesgo. Ahí se me olvidó colocarles esto, cuando hay madres que sufren muchísimo físicamente en el embarazo, también es un factor de riesgo. Ya una depresión postparto, creo que esta imagen, su esposo Alex se la tomó a su esposa en las primeras 2 semanas para documentar de cómo iba cambiando su esposa. Hay otro, creo que en CNN, creo que también hay un documental o un reportaje, si no me equivoco, de otro esposo que vio todas las etapas de una depresión postparto hasta que su esposa se suicidó y anteriormente mató a su hijo. Y cómo estos hombres buscan campañas, visibilizar, para que la depresión postparto, en Estados Unidos hay una ley donde una mamá vio cómo su hija caía de un edificio y ha luchado hasta el día de hoy para que todas las mamás que sufren un baby blues o cualquier trastorno perinatal tengan acceso a recursos y acompañamiento de manera gratuita, que eso yo espero que en algún momento sea una realidad en Honduras, en primera instancia que haya una ley de salud mental y después una ley que cuide a las mamás y a las familias. La depresión es un trastorno depresivo que ocurre durante el periodo postnatal y generalmente se diagnostica en las 4 o 12 semanas después del parto. Yo desde la primera semana. Yo creo que desde la gestación yo veo cuando una mamá es propensa a una depresión postparto. Por eso tan importante el control psicológico prenatal. Que así como enviamos a la mamá al ginecólogo, así como enviamos a la mamá al nutricionista, así como enviamos a la mamá al odontólogo, hay que enviarla al psicólogo porque desde el embarazo nos damos cuenta cuando una mamá va a sufrir una depresión postparto. Aproximadamente el 7 al 13% de las mujeres sufren algún grado de depresión después del parto. Claramente estas estadísticas no estamos seguros porque son mamás que, hay muchas mamás que no dicen que están sufriendo este tipo de síntomas por miedo a que les quiten a sus crías. Tienen mucho miedo al juicio, mucho miedo a la crítica,
a no ser comprendida. Entonces, hay una cantidad de mamás que no lo dicen. Estas estadísticas consideran únicamente los nacimientos vivos, esta es otra cosa, y no tienen en cuenta las mujeres que sufren abortos espontáneos o partos de bebés muertos. Si se tienen en cuenta estos riesgos adicionales, la incidencia general de depresión perinatal aumentaría hasta 900,000 casos anuales, no digamos en Honduras. Aquí hay algunos tipos de factores de riesgo, historia pasada, como les decía anteriormente, psicopatología, especialmente depresión o ansiedad, presencia de alteraciones psicológicas durante el embarazo, que se dan en los 2 meses o 6 meses de gestación, depresión postparto previa, complicaciones obstétricas, falta de apoyo familiar o de pareja, pobre relación marital, abandono o separación de la pareja, o me fue infiel mi pareja, falta de redes de apoyo, situaciones estresantes, dificultades económicas, mala relación con la madre, como les decía anteriormente, antecedente de pérdidas gestacionales, sensibilidad a los cambios hormonales, son bastante sensibles a todos estos cambios hormonales y esto puede generar una depresión, alteración en la función tiroidea, dificultades en la lactancia. Imagínense que por el malestar y el dolor, aquí creo que en esta presentación les coloco la teoría de la inflamación y del dolor, cómo el dolor, una mastitis, una obstrucción, una ingurgitación me puede generar una depresión postparto. Mala salud del recién nacido y bebé difícil de cuidar, cuando son bebés altamente demandantes, pero eso tiene que ver mucho con el tema de la gestación. ¿Cuál fue la información que ese bebé compiló en su psique? Síntomas de depresión, como les decía, ideación suicida, pensamientos intrusivos, pensamiento de dañarse a ella o a su bebé, sentimientos de culpa. Creo que aquí el sentimiento de culpa es el factor número 1 de todos los trastornos perinatales y cualquier malestar emocional en la maternidad culpa. Dificultades en la lactancia, sobreprotección del menor, más cuando mi primer embarazo fue un aborto o fue una pérdida, hay una sobreprotección, dificultad para vincularse con el bebé. Una mamá con depresión postparto no puede hacer troquelado. Troquelado es esa conexión. No puedo tocarlo, no puedo acariciarlo, no me conecto con mi bebé. No siento amor por mi bebé. O ambivalencia. Amo a mi bebé, pero en algunos momentos lo rechazo. Hay cierto rechazo. Y también tiene que ver mucho con la herida de abandono y rechazo. Y también si esa mujer tuvo abuso o intento de abuso, la parte de aquí, el tema de cuando están lactando, empieza a proyectarse y a sintomatizar, como el cuerpo tiene una memoria, y esta memoria implícita empieza a salir. Y ahí es donde vemos que muchas mamás que no están queriendo y está generando una depresión postparto, tiene que ver en ciertas ocasiones, no vamos a generalizar porque tiene que ver con otros contextos, por un intento o abuso sexual. Alteraciones de la conducta maternal, obviamente, donde está la sensibilidad, todo lo que hace el hipocampo, todo lo que hace la glándula pituitaria, la amígdala, bueno, aquí claramente hay una alteración de la conducta, esta mamá no puede conectarse, no puede leer las necesidades a su bebé, llora y llora y llora, llora ese bebé y esa mamá no lo escucha, no lo atiende, no, el bebé en algún momento como se da cuenta que su mamá no le puede leer sus necesidades, ya el bebé ya no vemos esa conexión. Y eso pasó también con René Speed, que también lo hablamos no me acuerdo en qué módulo es, en donde hay una investigación de varios niños que estaban en un que estaban muriendo, a pesar de que tenían nodrizas, eran cuidados, había un buen ambiente, y este psicólogo, René, no entendía de por qué los niños se estaban muriendo. Y claramente eran niños que no tenían vínculo, a pesar de tener lactancia materna, eran bebés que no había una activación en su sistema de apego. Entonces ahí, obviamente, reafirma a Harlow de la madre sustituta, en donde miramos macacos, ponen una madre sustituta de alambre con un pepe, una mamá con felpa, y en qué momentos el macaco se iba con ciertas mamás. Y también macacos se morían de hambre por estar bastante tiempo en la de felpa. Entonces, claramente, hay bebés que al no sentir ese sistema de apego,
se mueren. Hay muchos niños se mueren porque apego con su mamá. O en este caso, pasa siempre en un estado de alerta. Un niño que siempre está en huida, su sistema nervioso siempre está activo y por eso son niños que vemos en su adolescencia o en la adultez con TDA, que hay una investigación sobre eso. La alteración de la interacción y el vínculo no lo hay, no hay sentimientos, no hay conexión con el bebé, este bebé no es mío, sienten una incapacidad de cuidarse y de cuidar al otro. Esto es demasiado para mí. Efectos negativos en el desarrollo del bebé, claramente, porque una mamá o un bebé que no siente esa interacción o no hay ese vínculo, va a pasar como en este hospital y va a pasar como estos macacos. Aquí es la teoría de inflamación. El paradigma tradicional describe la inflamación simplemente como uno de los muchos factores de riesgo a la depresión. El nuevo paradigma se basa en las investigaciones más recientes que indican que los factores de estrés físico y psicológico aumentan la inflamación. Por eso es que en el diplomado de lactancia materna hay todo un módulo de psicología de la lactancia materna por este tipo de cosas. Porque la mayoría de mamás que llegan a consulta por problemas de lactancia, hay algo emocional. Algo está afectando en el tema emocional. La inflamación no es simplemente un factor de riesgo, es el factor de riesgo subyacente a todo lo demás. Además, la inflamación explica por qué los factores de riesgo psicosociales, conductuales y físicos aumentan el riesgo de depresión. Esto aplica tanto a la depresión general como a la depresión postparto en particular. Y aquí está este estudio que se los coloco aquí para que lo busquen y puedan profundizar más en esta teoría. Aquí también hay otro estudio entendiendo la relación entre la lactancia y la depresión postparto. El papel del dolor, las dificultades físicas. Hay mamás que tienen el pezón inexplicable, como totalmente destruido ese pezón. Una mamá que aguanta, una mamá que le dicen tiene que aguantar porque eso es lo que usted se buscó, ahora tiene que aguantar. Y eso, ese dolor, una mastitis, una ingurgitación, una obstrucción es terrible, terrible. Cualquiera, hasta la cándida, que es una perlita que le sale a uno, es terrible lo incómodo que es. Bueno, la mastitis uno siente como que le va a dar gripe, así como ando yo ahora. Hiperventilo, me siento incómoda, siento caliente esta parte de aquí y mis pechos están inflamados. Entonces, esa incomodidad, cómo regularme, obviamente esto va a generar, en este caso, un factor de riesgo para la depresión postparto. Entonces, es importante el tema de la lactancia materna. Si somos buenos observadores, nos damos cuenta que por ciertos motivos de consulta podemos descubrir que esa mamá tiene algún trastorno perinatal. Ansiedad perinatal, ¿cuáles son los síntomas? Problemas al concentrarse, recordar cosas. Claramente hay que ver que esa mamá, por todos estos cambios en su cerebro y toda la poda sinóptica, va a ser esperable que tenga algún tipo de dificultades para la toma de decisiones, para concentrarse, el tema de la memoria, pero ya recurrente, ahí sí es preocupante. Dificultades para completar las tareas cotidianas, dificultades en la relajación, me rechinan los dientes, estreñimiento, preocupación, miedo, problemas en la toma de decisiones, agotamiento, pérdida de apetito, todo el tema gastrointestinal, el tema de la pérdida de la libido también, que es parte también de la maternidad, pero en la ansiedad perinatal la madre es nula, ¿verdad? Y pasa 1 año, 2 años, 3 años, y hay bastante pérdida de la libido. Ya un trastorno de pánico, la diferencia entre una crisis de ansiedad y de pánico es que de ansiedad es futuro, algo que no me está pasando, pero yo estoy preocupada por esa situación y yo genero escenarios catastróficos. Miedos irracionales, pensamientos irracionales, distorsiones totalmente.
Ya de pánico es que en este momento me está pasando, una situación en el presente. Nerviosismo, hiperventilo, ataques de pánico, para respirar, taquicardia, sentirse asfixiado, sofocada, sentimientos de horror acerca de las obsesiones, dolor o malestar en el pecho, sudoración. Aquí pueden generar pensamientos intrusivos también. Y la fobia de impulsión, que está entre las dos, entre ansiedad y de pánico. La fobia de impulsión es cuando la mamá tiene a su bebé y está en una escalera y tiene un pensamiento fugaz, aunque es fugaz, se siente real e incómodo. Por ende, me voy a sentir culpable de pensar de que, ¿qué pasa si yo tiro a mi hijo de estas gradas? ¿Qué pasa si estoy bañando a mi hijo y se ahoga? ¿Qué pasa si me deslizo de las escaleras y lo tiro? Bueno, son pensamientos fugaces, pero como está la culpa ya establecida, estas mamás agrandan la situación. Esto no es de peligro. Una mamá con fobia de impulsión ha tenido ideas ya de matar a su bebé, solo son pensamientos fugaces, pero sin embargo no podemos dejarla así. Se caracteriza por el miedo a poder hacerle daño a alguien, a uno misma. También la fobia de impulsión le puede dar a cualquier otra persona con ansiedad. Esto radica en el miedo a perder el control, a volverse loca o a hacer algo que conscientemente no es racional. Es decir, son pensamientos irracionales e intrusivos que provocan mucho malestar y ansiedad. Pueden generar un círculo obsesivo complicado. Mira, aumenta la ansiedad, pensamientos ansiosos, miedo a hacerle daño, miedo a volverme loca o hacerle daño a mi bebé, ¿verdad? Algo malo está pasando. Yo me acuerdo cuando en una charla hablé de la fobia de impulsión, hubieron muchísimas mamás que me miraban y lloraban porque no habían escuchado que otra persona verbalizara de que esto le pasaba a muchas mamás. Ellas se sentían únicas, se sentían mal porque creían que eran las únicas que pensaban de esa manera de sus hijos. Y no, la fobia de impulsión es de una cantidad de mamás. Lo que pasa es que nadie va a decir este tipo de situaciones. Conductas de evitación, evitar quedarme sola con mi bebé. Tienen pánico de quedarse con su bebé y lloran, los esposos, ay, es que me hace un desborde emocional, yo no sé qué le pasa, porque está tan irritable, porque está frustrada, porque no se ha bañado, porque no tiene arreglado la casa, por esto, porque ella tiene el miedo y siente la culpa de que si se queda sola con el bebé, le puede hacer algún tipo de daño. Estrés postraumático perinatal, esto es causado por una experiencia traumática o decepcionante durante el embarazo, parto y posparto. Estos traumas pueden incluir complicaciones del embarazo, una cesárea, no planificadas o de emergencia, el tema del uso de ventosa o forceps o esta técnica, ahí se me escapa ahorita el nombre, que es bastante normalizada en las mamás, se me escapó. Christeler, creo que Christel, que les preguntaba yo, me acuerdo, en una investigación a unas mamás sobre cómo fue su parto y la mayoría me decía, normal, 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 normal. Cuando yo le pregunto, ¿qué es normal? Y ya me decían, mire, usaron esto, yo les colocaba ciertas imágenes, el enfermero, la enfermera o el médico se subieron encima de mí, me hicieron así, y eso era lo normal para ellos. El traslado del bebé en la UCI, sentimientos de impotencia o falta de apoyo y tranquilidad durante el parto, esa falta de control en el parto, complicaciones físicas graves o lesiones relacionadas con el embarazo o el parto. Sí, y reviven el parto, esos flashbacks. Es como que esa película siempre está ahí. Presentan síntomas de ansiedad y depresión, por eso siempre hay que profundizar más en esa mamá, porque puede ser un estrés postraumático con sintomatología de ansiedad y depresión. Se sienten desconectadas o extrañadas ante sus bebés y ausentes de la realidad. Hay bastantes síntomas disociativos, como que todas las personas no son reales, como que mi cuerpo no me pertenece, estoy viviendo como una fantasía o un sueño. Y la tocofobia, miedo irracional a quedarme nuevamente embarazada, a ir al médico
donde me tocó, o ir al hospital de donde me tocó, o el olor al hospital, o cualquier cosa que me genere algún tipo de sensación, yo voy a generar este tipo de sensación no agradable. Hay mamás que pasaban por el hospital y solamente el pasar por ese hospital era, y lo que hacían es que tenían que hacer otra vuelta para no pasar. Tuvieron que cambiar de pediatra, tuvieron que cambiar de un montón de cosas para no pasar por ese lugar. ¿No? Factores de riesgo, abuso sexual infantil, cualquier trauma sexual previo, vivir o experimentar un evento parto traumático, trastorno de salud mental previo, sentimientos de impotencia o falta de apoyo y tranquilidad durante el parto, tener un bebé en unidad de cuidados intensivos neonatales, un bebé prematuro, pérdida de embarazo de un bebé, experiencia de parto traumático o decepcionante. Un ejemplo que la mamá me permitió compartirlo, este relato me pareció bastante interesante en el aspecto de representaciones simbólicas. Era una mamá que llegó por problemas de lactancia materna. Lactar a su bebé, se sentía la mamá tensa, el bebé tenso, no hallaba yo cómo llegar a esa situación hasta que cambié totalmente el plan y abordé sobre todo el tema emocional y me di cuenta que esta mamá no había bañado a su bebé, lo había bañado otra persona, menos ella, no le daba pepe, no lo bañaba, nada que tuviera, que el bebé estuviese en, vamos a decirlo así, en el tema de que se ahogara. No, eso no. Era una mamá que no iba a hacer ninguna actividad que tuviese ese tipo de complicación, vamos a decirlo así. Para no hacerles larga la historia, fue una mamá que vivió un embarazo complejo porque tenía depresión, hubo una violencia ginecobstétrica y ella recuerda que cuando su bebé sacó un poco su cabeza, le gritaron a la mamá y le dijeron, si usted no puja, su bebé se va a morir, mire que se está asfixiando y ta, 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 ta. Cuando sacan el bebé, no le dicen nada a la mamá y lo único, esa mamá como que se desmaya, pierde conciencia y lo único que escucha es el bebé tiene problemas de respiración. Entonces, ella me decía que todas las noches ella soñaba en donde veía a su bebé morado, como que estaba asfixiado y con unas manos en su cuellito. Repetida de una manera bastante repetitiva, soñaba lo mismo, soñaba lo mismo, soñaba lo mismo. Y eso generaba culpas, generaba incomodidad, generaba un montón de incomodidades emocionales en esa mamá. Hasta que claramente cambiamos todo esto y era la imagen que esa mamá tenía de manera simbólica de cómo su bebé estaba en el momento que le dijeron que pues, se estaba muriendo y se estaba asfixiando porque ella no estaba pujando. Entonces, claramente las manos era su vagina y la cabecita del bebé. Imagínense cómo esa mamá interpretó esa imagen. Era lo único que tenía en su cabeza era esa imagen, esa imagen, esa imagen. Entonces, al ver esa imagen, no la dejaba ni amamantar, no cargaba mucho tiempo a su bebé. Era una cantidad de cosas que al final tuvimos que dar acompañamiento a toda la familia para que entendiera que todas estas situaciones eran daños colaterales y cómo cada miembro de la familia se podía integrar para realizar un abordaje sistémico para esta mamá. Y hoy en día está feliz, claramente todos tenemos batallas, pero pudo lograr sanar este tipo de situación. Ahora está de alta, ya no toma medicamento, claramente está en observación por todo lo que pasó, pero es una mamá que logró transitar esta situación. Estas son las raíces de un estrés postraumático: falta de cuidado personal, pérdida perinatal, lenguaje hiriente de parte de otros, embarazo difícil, mamá o bebé lastimado emocionalmente y físicamente, sentimientos de pérdida de control. Nosotros no tenemos control en el embarazo. Nos ponen una cantidad de limitaciones. Yo sé que en Honduras se trabaja con las uñas, como dicen. No tenemos recursos. Lastimosamente, los médicos tienen que trabajar con lo que pueden.
médicos que no duermen, médicos que no les han pagado, enfermeras no digamos. Una enfermera que tiene que ir a la lucha, tiene que ir a las calles para que le paguen y después tiene que ir a cuidar a la mamá. También, ¿verdad? Hay que ver todo el contexto para ver por qué estas mamás o todo este sistema no está siendo cuidado. Comunicación, duelo por el parto que no tuve, falta de información, por eso la psicoeducación, lo que estamos haciendo en este momento, este espacio, psicoeducándonos para que esta información que yo les comparto, ustedes puedan compartirlo con otras familias o con otros profesionales. Bebé o en cuidados neonatales, negligencia médica, situación de emergencia y un trauma previo. Y todo esto son síntomas, ¿no? Ataque de pánico, depresión, vergüenza, culpa, duelo, miedo, hipervigilancia, dificultades con las relaciones, irritabilidad, pensamientos intrusivos, dolor físico, claramente porque ya hay una somatización, los flashbacks, evitación, culpabilidad, ansiedad y problemas de apego. La cantidad de trastornos perinatales siempre es dificultad en el apego. Obsesivo compulsivo, aquí, ¿qué vemos en las mamás? Pensamientos intrusivos y repetitivos generalmente al bebé. Atrapado en espiral de pensamientos, sí, ¿qué pasaría si? Él hubiera así, mejor no, mejor sí, siempre en ese bucle, ¿verdad? En esa dialéctica. Tremenda culpa y vergüenza. Recordemos que la culpa y la vergüenza son cosas diferentes. La culpa vamos a decir, nos ayuda a reparar, la vergüenza no, me estanca. Es tanta la vergüenza que yo no puedo seguir, hay un estancamiento. Hipervigilancia, estar siempre vigilando qué le pasa a mi hijo. Y esto también pasa cuando venimos de papás autoritarios, negligentes emocionales o con privación emocional. Son personas hipervigilantes, están siempre viendo el lenguaje corporal de las personas. ¿Está enojado o no está enojado? ¿Estará triste o no estará triste? ¿Será que, porque eso es lo que hacían cuando eran niños? ¿Será que viene enojado mi papá? Yo, y viene el ser complaciente. Establecimiento de rituales entre los que puede incluir conductas repetitivas, tocar en la manija de cada puerta, apagar o encender la lámpara, comportamientos obsesivos relacionados con limpiar o lavar cosas constantemente, más que todo con las cosas de los bebés. Hubo una mamá que lavaba todos los días con cloro el piso porque su bebé estaba gateando y el bebé no podía estar en el piso. Y claro, era una mamá que pasaba casi toda la mañana limpiando y no disfrutaba, no estaba disfrutando de su maternidad de su bebé. Acaparar y guardar cosas, no siempre, depende mucho el contexto. Estos son como los generalidades, pero el obsesivo compulsivo depende mucho de cada contexto. Depende mucho y en el tema de la maternidad también. Ansiedad o depresión y temor. El TOC perinatal, vi claramente a mi hija gris y muerta bajo el agua. Miren esta imagen, no podía bañarla, es casi muy similar a la que les comenté, ni llevarla a nadar, ni ponerla cerca del agua. ¿Qué clase de madre piensa estas cosas? Mi hija hubiese estado mejor sin mí. Miren aquí, ya mi hija hubiese estado mejor sin mí, ya aquí es una alerta. Tomaba medicamentos con alcohol casi a diario con la esperanza de no despertarme de nuevo. Entonces, son mamás que algo pasó aquí, algo pasó en la gestación, algo pasó en el parto. Hay madres que tal vez no pasó nada en el parto, pero que generan ese tipo de miedo al agua. Hay otras madres que tienen miedo al medicamento, no les dan medicamento a ningún miembro de la familia, ni mucho menos al niño. Hay una persona que es profesional de la salud, que ella me comentaba que ella tiene síntomas de obsesión compulsiva con el tema del medicamento. Imagínense, siendo médico. Entonces, depende mucho de cada contexto. Ay, perdón. Aquí les hablaba vamos atrás. Perdón, me fui muy adelante. Miren, el 6.2% es religioso y hay madres que se sienten culpables porque son personas bastante creyentes
y sus pensamientos es, ¿y si soy ateo? ¿Y si Dios no existe? ¿Y si Dios es malo? ¿Y si Dios no sé qué? Bueno, el daño accidental, ¿qué pasa si me tiro del carro? ¿Qué pasa si choco? ¿Qué pasa si estoy aquí en esta ventana y alguien dispara? La contaminación, el clima también, el estar viendo, y hoy va a llover, hoy no va a llover, y mira, el tema también, y temores a daño deliberado, que es el 42% de yo voy a hacerle daño a mi hijo. Y por último, la psicosis perinatal. La psicosis es una urgencia psiquiátrica, una emergencia psiquiátrica. Es una mamá que está disociada, está totalmente alterada su realidad. Esa madre no está, no vemos a esa mamá ahí. Son madres que están secuestradas totalmente por, vamos a decirlo así, por este síntoma y no deja ver lo que realmente está pasando. Es como hay alucinaciones e ilusiones. La ilusión, en este caso, es, si ustedes miran este cuadro, es negro con blanco y rosado. Creo que lo miran todos. Pero una mamá me dice, no, Paola, me encanta tu cuadro azul, morado y rojo. Está el objeto ahí. Pero como ella me lo está pintando es totalmente diferente. Y una alucinación es que ella me diga que yo no tengo un cuadro aquí y ella me diga, me gusta tu cuadro. ¿Verdad? No está el objeto ahí, sino que ella se está imaginando. Persecución también, Paola, alguien me está siguiendo, alguien me va a hacer daño, mi hijo es un demonio, mi hijo me va a matar, mi hijo cuando sea grande me va a matar, yo voy a matar a mi hijo, por eso tengo que abandonarlo, o tienen psicosis en el embarazo. Por eso es que en muchas ocasiones miramos a mujeres que dejan a sus hijos en lugares complejos porque han tenido estos pensamientos. Es un trastorno grave que suele aparecer en las primeras 2 semanas, sin embargo, lo vemos antes y después del año de parto. La psicosis perinatal se presenta aproximadamente de 1 a 2 de cada 1000 partos. Claramente no tomamos consideración las mujeres que han perdido a sus bebés. Los estudios no han demostrado que está altamente asociado a la bipolaridad, que hay un 72 u 80% si esta madre tiene algún tipo de sintomatología de bipolaridad o de esquizofrenia o de TDAH, son más propensas a la psicosis. De las mujeres afectadas de este estudio, el 5% muere por suicidio, el 4.5% comete infanticidio, el 50% de las madres primerizas que experimentan psicosis no tuvieron hospitalización previa psiquiátrica y aparición generalmente dentro de las primeras 2 semanas después del nacimiento. Es que esas 2 semanas después del nacimiento es crítico, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho en cuenta estas primeras 2 semanas o realmente todo el periodo perinatal. Yo siento que la mamá tiene que ser cuidada durante todo el tiempo perinatal. La psicosis perinatal es tratable, hay ayuda disponible. En PCI hay psiquiatras perinatales. En Honduras tenemos a Ana Paguada, que también estudió en el Instituto Europeo, que es la única que yo conozca y que se especializó en esta área, en psiquiatría perinatal. En la psicosis perinatal tiene que ser una psicóloga perinatal, psiquiatra perinatal por el tema de la lactancia, y que sea compatible, que los antidepresivos, ansiolíticos o el psicofármaco sea compatible con la lactancia materna, porque lo que hemos visto también que cuando se suprime la lactancia materna hay un brote, ¿verdad? De alucinación. Síntomas, como les decía, fluctuaciones psicomotrices, también escuchan, ven, y esto también se confunde cuando una mamá pierde a su bebé. Entonces, sí vemos que hay en un cierto momento ciertas acciones sensoriales porque escuchan a sus bebés o en este caso sienten movimientos. Claramente ahí sí es un caso separado por la situación que ha pasado esa mamá. Rápida variabilidad afectiva, de gran euforia, ansiedad, hasta llegar a un ánimo deprimido, por eso se suele confundir con la bipolaridad, alteración en el pensamiento y en el lenguaje, disociado, no se le entiende, no hay lógica en el discurso de esta persona. Mutismo también, esa es otra cosa que vemos, mujeres que no hablan y uno habla y habla y habla y ellas están
totalmente perdidas, perturbaciones en la percepción del tiempo, afectaciones del sueño, principalmente insomnio, ojo con el sueño. El primer síntoma de cualquier trastorno es la alteración en el sueño. Y hoy en día, los jóvenes estamos teniendo bastantes alteraciones en el sueño. Falta de contacto con la realidad, como alucinaciones e ilusiones, delirios, alucinaciones visuales, auditivas. La madre puede pensar que el niño está muerto, por eso lo deja o lo entierran vivo, que está poseído por un demonio, que debería de morir o que es un salvador con una misión divina también. Hostilidad, irritabilidad, conducta desordenada, tema físico, no se bañan, no comen, actos que pueden poner en riesgo la vida de su hijo y de ella, infanticidio, ¿no? En algunas ocasiones. Factores de riesgo, antecedente personal de un trastorno afectivo, especialmente en trastorno bipolar. Yo siento que mi criterio es que cualquier mamá que no tenga acompañamiento en una depresión severa puede llegar a una psicosis posparto. Y hay madres que no, que en la gestación y en el posparto están bien, pero en el quinto mes o en el sexto mes empiezan a tener estas alteraciones. Y aquí es un diagnóstico sin especificación porque no sabemos qué pasó con esta mamá. Haber padecido anteriormente esquizofrenia, un trastorno esquizoafectivo, historia familiar de trastornos afectivos y complicaciones obstétricas durante el embarazo, parto después del mismo. Madres que estaban embarazadas y fueron violadas también. O en este caso mataron a su esposo enfrente de ellas o tuvieron un accidente. Son mamás que claramente hay un choque y son propensas a la psicosis perinatal. Aquí hay un cuadro que me parece interesante compartírselo. ¿Cuáles son las causas de la tristeza posparto, la depresión posparto y la psicosis posparto? Prevalencia del 50 al 80, el 13% en México y de 1 a 2 mujeres por cada 1000. Igual, estamos bastante iguales que en México. Aparición entre los 4, en el segundo cuatro posterior al parto, desaparece por sí sola después de la segunda o tercera semana, puede aparecer inmediatamente después del alumbramiento, así como días, meses y hasta un año después. Y en este caso no podríamos decir un año después, porque las investigaciones recientes avalan que hasta 6 años después. Comienza entre el tercer y 9 días el tema de la psicosis posparto, pero puede iniciar incluso hasta el sexto mes. Miren, segundo y sexto mes hay que tomar mucho en consideración el tema emocional de la mamá. Intervención, por eso la escala de Edimburgo, si ustedes se fijan, 2 meses y 6 meses. Siempre, gestación y posparto, porque es donde hay más fluctuaciones emocionales, hay más cambios emocionales. Informar a la intervención, informar a la mamá, pareja y familia, acompañamiento y apoyo familiar. Hay que comenzar, hay que compartirle esta información a los papás, aunque sea alarmante, no es la historia bonita de la maternidad, es la sombra de la maternidad, es el otro lado de la maternidad, pero hay que contarle a las mamás y a las familias que esto es real, que esto no es moda. Ay, hoy en día es que todas las mujeres tienen depresión. No, no es moda. Mi abuela, las abuelas de ustedes y las tatarabuelas muy probablemente pasaron por una depresión. Lo que pasa es que, ¿cómo hacían? Sus esposos en guerra, y fue la primera investigación. ¿Qué pasaba en el estado, en el tema emocional de las mamás con el tema de la lactancia materna? Y se dieron cuenta que también afectaba lo emocional. Terapia individual o grupal, todos los grupos de apoyo, la medicación, hay antidepresivos, ansiolíticos, cualquier psicofármaco compatible con la gestación y con la lactancia materna. Obviamente hay tratamientos como el litio que no son compatibles, pero hoy en día hay una gran evidencia. No le puedo dar litio, pero le puedo dar otro tipo de medicamento. Psicosis tiene que haber un tratamiento farmacológico sí o sí. En este caso hay que hospitalizar a esa mamá. Sin embargo, en nuestro país no hay una unidad de Diana y son mujeres que van a estas unidades y realmente agravan los síntomas. Y cuando salen
es terrible lo que les pasa en esos lugares. Entonces, también buscar de qué manera esta madre pueda estar tranquila, que pueda tener el tratamiento. Si no hay una hospitalización, pues tener una intervención en casa y la terapia psicosocial totalmente, la psicoterapeuta. Tomar en consideración, si usted no pregunta, no se va a dar cuenta, y ella probablemente no mencione sobre la depresión postparto, sobre sus pensamientos, sobre el suicidio, no va a decir nada de esa mamá, porque tiene vergüenza, porque tiene culpa, porque no entiende qué le está pasando. Casi el 70% de las madres, bueno, aquí está, el 80%, del 70-80%, las madres no saben qué está pasando, ni no tienen idea. Y, y uno puede decir como, pero hoy en día que hay tanta información en las redes sociales, sí, pero esa mamá se siente única. Y si es primípara, la mamá siente que su mundo es esto y ella es la que tiene un problema, entonces ella, algo malo está pasando con ella. A diferencia de la depresión en el adulto, los síntomas no se hacen tan evidentes para el otro. Ay, porque es que está embarazada, ay, es que algo hormonal, ay, es que así es el posparto. Normalizamos ese tipo de situaciones. Algunas conservan la funcionalidad a pesar de la gravedad. Estas me preocupan. Estas mamás me preocupan. Porque ahí vemos que pueden con todo. Pero cuando vemos esas mamás, como dicen, los ojos son la ventana a la verdad o al alma. Yo me doy cuenta, la relación de ella, su lenguaje corporal dice mucho de que a pesar que hay una funcionalidad, esa mamá está por dentro colapsada. El tabú y las expectativas sobre la maternidad, tenemos muy idealizada la maternidad o muy romantizada. Y también ahora es pecado quejarse. Ahora si las mamás se quejan está mal y no, está bien, las mamás se deben de quejar, las mamás pueden enfermarse, las mamás, hay un libro que habla, amo a mis hijos, pero detesto la maternidad, pero la maternidad y todos estos condicionamientos que nos han colocado. Y el 80% saben algo que está pasando, pero no saben qué es. Entonces, para terminar, hay que tomar en consideración, ya sea durante el embarazo o después del parto, que una madre tenga sentimientos de tristeza que no pasen, que esta madre llore mucho, o en este caso hay una variación en el día, en la mañana vemos una funcionalidad, pero ya 5 o 6 de la tarde la vemos diferente, una madre ansiosa o nerviosa o con estrés o intoxicada de estrés, embotada, no sentir emociones o un aluvión emocionales, esa euforia, preocuparse más de lo normal. Bueno, habría que ver qué es lo normal hoy en día. Es algo subjetivo, pero conociendo a esa mamá nos damos cuenta que esto no le había escuchado yo a Paola. Tener dificultad para concentrarse, también hay que tener valoración de si es por todos estos cambios de la óptica o en este caso ya es por un trastorno perinatal, falta de energía, comer o dormir más o menos de lo normal, no tener interés en las actividades, ya no tener placer en lo que antes me gustaba, no querer estar con gente, me aíslo, no estar interesada en su bebé, ni en sus emociones, ni en sus necesidades, tener pensamientos aterradores acerca de su bebé u otros miembros de la familia, tener temor de hacerle daño a su bebé o a la misma mamá, sentirse inútil y sentirse culpable. Preguntar, todos los profesionales que trabajan con las mamás, pregúntenle, los pediatras, los ginecólogos son los de la primera línea. Hay una cantidad de investigaciones de cómo los ginecólogos, los pediatras y los enfermeros pueden prevenir o pueden darle a esa madre un buen tratamiento desde un tamizaje o de preguntarle a esa mamá cómo se ha sentido ser mamá, algo de ser madre que le esté preocupando, como las preguntas de Bowley, que son tres preguntas. En estos 30 días, ¿usted cómo se ha sentido? ¿Ha sentido ansiedad? ¿Ha sentido? Explicarle a la mamá. ¿Qué tal la experiencia de ser mamá por primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez? Muchas veces es estresante validarle a esa mamá cómo ha manejado usted el estrés. Preguntas fáciles que nos llevan, ¿qué? 5 minutos. Yo sé que a veces tenemos
un reducido tiempo, pero en ese tiempo, ¿cómo identificar si esa mamá está teniendo algún tipo de trastorno perinatal? Factores de prevención: mujeres que recibieron intervenciones psicológicas, psicosociales, mostraron menos chance de desarrollar depresión postparto o cualquier otro trastorno. Recibir control prenatal psicológico. Tiene que ser una ley en Honduras. Interconsulta, grupos de apoyo, el apoyo entre madres en el postparto mejora el bienestar y ayuda a prevenir trastornos mentales. Hay madres que no pueden pagar terapia y solamente con el grupo de apoyo se han sentido mejor. Psicoterapia interpersonal, estrategias de bienestar, visitas domiciliarias, que más que todo en otros países se da las visitas domiciliarias, el tamizaje, la prueba de Hamilton, la de Beck, la de Edimburgo, hay una de Esther que también yo se las coloco, que en su libro Psicología del Embarazo, ella nos coloca un tamizaje de ansiedad perinatal, la psicoeducación en nuestros lugares de trabajo, hablar de la depresión postparto, hablar del baby blues, hablar de todos estos trastornos perinatales, explicar todos los cambios psicológicos que pueden generar o transitar esta mamá en el periodo perinatal, explicar qué son los trastornos perinatales, conversar sobre los principales, perdón, aquí me confundí, principales síntomas y factores de riesgo, cuál es el impacto en ella, en la familia, en la pareja, en el bebé, en la sociedad, no normalizar la maternidad perfecta, somos las mamás que podemos ser y no la que queremos ser. Validar lo expresado por la madre. Nosotros no sabemos el contexto de esa mamá. No sabemos casi nada de esa mamá. Esa depresión o ese trastorno o esta sintomatología es la punta del iceberg. Pero cuando le damos vuelta nos damos cuenta que es bastante lo que está transitando esa mamá. Explicar los beneficios del tratamiento y entregar recursos informativos, que hay una cantidad de recursos formativos. También, si alguien quiere que yo le comparta los de PCI, son gratuitos, ahí van a encontrar lo que por aquí los tengo. Está un tamizaje, eh, está una guía también, que ustedes lo pueden tener, creo que aquí los tengo. Son recursos, aquí está. Hay un tamizaje aquí, preguntarte, tiene un código para que las mamás puedan entrar a todos estos encuentros de apoyo, encuentro perinatal, encuentro para posparto, para retos de fertilidad, retos en el embarazo, pérdida de duelo, pérdida temprana de un hijo, mamás independientes, encuentro para trabajar la autoestima, la intimidad, retos de la crianza, encuentro para papás. Hay un grupo de lactancia y hay un grupo de encuentros de padres con niños con necesidades especiales. Y aquí está un tamizaje. Aquí habla de factores de riesgo. Son recursos que ustedes se los pueden dar a las familias y de manera gratuita ellas puedan tener este tipo de acompañamiento. Estrategias de bienestar emocional, buena nutrición, el ejercicio, pero depende del contexto. Hay mamás que no pueden hacer ejercicio y no porque no quieren, es que realmente no pueden. Ver qué otras estrategias trabaja. Bueno, haga este ejercicio, acomodarse al contexto de las mamás, fomentar el sueño, dependiendo también. El sueño no debería ser un no negociable, sin embargo, habría que ver cómo ayudarle a esa mamá, cómo buscar al papá también que se agrupe. Hay papás que no quieren, no quieren acompañar y no quieren ser parte de. Fomentar tiempo, esto también depende mucho de las mamás, porque hay mamás que quieren tener tiempo, pero no pueden, pero 10 minutos, 20 minutos, ver de qué manera esa mamá tenga otras actividades que no solo sea la maternidad, porque también el sumergirse en la maternidad nos desdibuja y ese es otro factor de riesgo. Y el apoyo social, cómo nosotros como sociedad podemos ayudar a las mamás. Cuando es una mamá primípera, tenemos una prima, una sobrina, una amiga, ayudar a acompañar a esa mamá.
Esos videos que se han hecho bastante virales hoy en día de las amigas que van a ayudar a la casa y cuidan a su bebé y la mamá la dejan que se vaya a bañar porque ni eso podemos, tomarnos un café caliente, el comer en la hora del almuerzo porque no da tiempo. Es más que yo sé que es una vocación la maternidad, pero sí es un trabajo. Es de mucho esfuerzo, resiliencia, paciencia, y qué estamos haciendo nosotros como sociedad, como todo el tema del sistema que estamos haciendo por las mamás. Entonces, ninguna mujer tiene la culpa de sufrir un trastorno mental durante el periodo perinatal. Todas las madres que sufren un trastorno mental perinatal necesitan ayuda especializada, psicoterapéutica, escucha, acompañamiento. Además, el tratamiento en muchos casos tiene que incluir también al bebé, siempre al bebé, al padre o a la pareja, ya que ellos también les afecta la enfermedad mental materna. Y hay un estudio de la mirada ecosistémica del estrés postraumático en los varones. Y este más que todo está visto más que todo en el duelo gestacional y perinatal. Pero ahí también abordan los trastornos perinatales en el nombre. Y aquí les dejo ciertas referencias, que son algunas de las que he utilizado, para que ustedes puedan profundizar más en este tema. Y yo espero que los que estén en este espacio puedan acompañarnos en el curso, porque son varios módulos donde vamos a profundizar varios temas que son de gran importancia. Así que les agradezco mucho que hayan estado hasta aquí y no sé si tienen alguna pregunta, duda. Gracias, Máster, por su participación. Por mientras colocan más preguntas en el chat, les quiero compartir, estimados participantes, lo que es la oferta académica de EduSalud, del programa de educación continua en salud. En esta tarde, pues hemos podido escuchar a la Máster Paola Vargas en el webinar que llevó por nombre Prevención y abordaje de la salud mental perinatal. Como le dijo, nuestra ponente esta tarde, les invitamos a que puedan ser parte del curso de salud mental perinatal que se estará llevando a cabo este próximo 27 de agosto. Y todavía tienen la oportunidad de matricularse y hacer sus depósitos mediante las cuentas de BAC Credomatic. Tienen aquí una mirada rápida de lo que son los cursos con temas que se estarán abordando en este nuevo evento, en esta nueva oferta. Y también, aparte de eso, pues va a haber un webinar sobre manejo integral del dengue en el primer nivel de atención para este 28 de agosto. Posteriormente, el 6 de septiembre, habrá un webinar de líquidos y electrolitos. Y para el 13 de septiembre podrán ya tener la opción los interesados en el diplomado de terapéutica clínica pediátrica. Se abrió una nueva sección del curso de nutrición deportiva avanzada. Este curso iniciará el 20 de septiembre para los que no se pudieron matricular en la sección A. Y también para el 24 de septiembre estará ya ofertado lo que es el webinar de electroencefalografía como un inicio al curso de electroencefalograma clínico. En estos momentos todavía se sigue en lo que es la migración de la plataforma académica de EduSalud. Entonces se está utilizando lo que es esta página para las inscripciones, por mientras ya se formaliza lo que es nuestra página definitiva y ustedes lo podrán ver en este link que a su vez les he compartido en el chat y lo verán de esta forma y ahí aparecen todos los cursos, webinars y diplomados que se estarán ofertando. Muy bien.
Vamos a dar inicio a la sección de preguntas y así podamos ver aquí, ya vamos a verlo. Permítame. La primera pregunta, vamos a verlo. Aquí en el chat. Dice, ¿qué pasa con las madres que superan sola esa etapa de depresión perinatal? ¿Tendrá un largo plazo una mayor consecuencia? Pregunta Fiamma. Estimada Máster, a ver si nos puede ayudar. Gracias. Depende, Fiamma, depende que superar también, porque hay mamás que en este caso suprimen mucho el tema de sus emociones y son funcionales, pero ¿qué pasa en una nueva gestación? Entonces hay que valorar si realmente esta mamá transitó y sanó y trabajó una depresión perinatal. Si esa madre no trabajó el tema de depresión perinatal, sí va a haber una consecuencia a largo plazo. Tiene que, porque es algo que se va a activar en cualquier otro momento, tal vez no en una nueva gestación, pero en cualquier otro evento. Entonces, sí, hay que, Muchas cualquier mamá gracias. que, con gusto, Fiamma, aquí, ay, no se escucha, el micrófono lo tiene apagado. Muy bien, gracias. Como médico de atención primaria, ¿cómo saber si una embarazada sufre de depresión o después del puerperio? En este caso, con los síntomas que yo les compartí, o hay que aplicarle el tamizaje de la escala de Edimburgo. Si esa escala sale más de 9 puntos, esa madre tiene sospecha de depresión. Y esa de Edimburgo se la pueden colocar en la gestación y en el posparto, de manera cuantitativa. Y claramente, al derivarla al psicólogo perinatal, ahí se realiza una evaluación eh, con otras pruebas para validar si efectivamente es una madre que está sufriendo una depresión postparto, porque se asemeja mucho con la matrescencia. Entonces, el tamizaje a ustedes como médicos les puede ayudar mucho, ¿no? El de Edimburgo, ustedes lo pueden encontrar, lo buscan, escala de Edimburgo, y ahí ustedes lo pueden tener, o el de PSI, que es igual, es casi igual que el de Edimburgo, y ahí verificar si hay una sospecha de depresión postparto. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta más. La realiza Carla. ¿En la depresión perinatal se llega a tomar algún fármaco? Depende también, depende de la gravedad. Cuando es leve, moderada, con la psicoterapia basta. Pero cuando vemos ya que esos síntomas se están agravando y ya no es leve, sí tiene que tomar algún fármaco y la remitimos, en este caso, donde un psiquiatra perinatal. Recordemos que hay muchos fármacos compatibles con la gestación y con la lactancia materna. Ninguna mamá debe de poner en riesgo su lactancia materna o su salud mental por el fármaco. No. Madres pueden tener su tratamiento psicofármaco con su lactancia o con su gestación. Solamente hay psicofármacos que no son compatibles. Sin embargo, se busca una opción, que está esta plataforma, que es iLactancia, que es de España, y Mother to Be, que es todo de psicofármacos, que son dos recursos que yo se los recomiendo para que se lo compartan a las mamás o se lo queden ustedes como especialistas y ustedes revisar. Ahí es tan fascinante estos recursos que si ese medicamento no es compatible con la gestación, con la lactancia, les da opciones. Y claramente son recursos avalados por la Asociación Pediátrica, por la Asociación de Ginecología, la Asociación de Psicología, de Psiquiatría. Entonces,
sí son buenos recursos para el tema de tomar fármaco. ¿Cuándo hay que tomar fármaco? Como les digo, cuando ya esta mamá ya no son 2 semanas, una mamá que todos los días, todo el tiempo está triste, ya no quiere bañarse, está totalmente disociada, no quiere salir de su cuarto, está teniendo pensamientos intrusivos. Ahí hay que eh, derivar a esta mamá a un psiquiatra perinatal. Gracias. Una pregunta más. Nos dice Jaylin, ¿ser madre soltera es un factor de riesgo muy predisponente a depresión perinatal? Eso también depende del contexto de las mujeres independientes, las solteras. Va a depender los mecanismos de defensa, va a depender del contexto de esta mujer, de su personalidad, de los recursos que tenga de afrontamiento, va a depender. Si es un factor de riesgo cuando una mamá no tiene ningún apoyo, cuando tiene problemas familiares, cuando los papás sacan a estas mujeres por ser madres, o cuando el tema de la infidelidad, depende mucho. Por eso no podemos generalizar, pero sí, si es una madre soltera que tiene otros elementos, sí es un factor de riesgo para la depresión perinatal o cualquier otro trastorno perinatal. Muchas gracias, Máster, por su tiempo, por contestar las dudas y ampliarnos este tema. Gracias a todos y cada uno de los participantes que han mostrado su interés y han tenido la disposición para acompañarnos en este webinar para seguir aprendiendo y actualizarse en un tema de alta relevancia en el ámbito de la salud. Nuevamente, estimados participantes, los invitamos a que formen parte del curso de salud mental perinatal que se estará ofertando en las páginas de EduSalud, del programa de educación continua en salud de la Facultad de Ciencias Médicas. Gracias a todos. Pasen una feliz noche. Gracias, Máster. Feliz noche, gracias a Muchas ustedes. gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Hasta mañana. Feliz noche, gracias. Gracias. Gracias a todos.